¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a su programa Entrevistas, que es el programa número 4 de la sexta temporada. Saludamos, como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Recuerden que pueden ver las más de 50 entrevistas que llevamos al momento en el canal de YouTube, que es youtube.com/C/entrevistas Omar, y que también estamos en Spotify, donde pueden escucharlas, las más de 50 entrevistas que llevamos al momento. Y bueno, escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Aquí vamos a estar dándole salida. Recuerden que lo que buscamos es, además de tener una conversación con nuestros invitados, que la tengamos también con ustedes, y recordarles también que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy entretenido e importante, muy interesante. Vamos a estar hablando de muchas cosas, vamos a estar hablando de historia, de fotografía, de cámaras fotográficas, de la familia Casasola, de la Revolución Mexicana, de diseño, de tradiciones, de la Fototeca Nacional, de Casasola México y de muchas otras cosas más. Y para eso quiero darle la más cordial bienvenida a Vania Casasola. ¿Cómo estás, Vania? ¿Qué tal, Ahí Omar? estás. Ahora sí, ya, me está viendo el botón. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, también, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar No, aquí. aquí. Sé que andas movida, pero bueno, vamos a estar aquí un poquito platicando de todo esto que decía, vamos a estar alrededor de una hora platicando de todo esto, así que muchas gracias por estar aquí. No, pues a ver, gracias a ti por considerarme y por considerar este trabajo que hacemos en familia como parte de tradición familiar que tiene que ver con la historia de México. Pues siempre digo que es un honor que alguien quiera escucharnos y que quiera seguir enterándose de cómo se hicieron estas fotografías que nos dieron esa memoria gráfica, Sí, ¿no? Que hoy tenemos todos totalmente. en común. Totalmente. Vamos a platicar de todo eso y el honor es para nosotros. Yo quería empezar con una foto que a lo Ok, mejor no muchos han visto, a pero ver. que es esta, ni más ni menos. Esa es una adaptación Yo que lo sé, yo lo sé, de fondo de perfil de Facebook de ahí. perfil de Facebook, pero quería empezar justo con esto, porque creo que transmite justamente el espíritu, y ahorita vamos a hablar de Casasola México, Okey. pero creo que transmite muy bien lo que es Casasola México, que es pues desacralizar un poco las fotos, pero siempre con respeto, y siempre creo, ahorita tú nos dirás, tratando de devolverle pues gran valor que tiene y también de hacerlas todavía pues más, no más interesantes, pero sí revalorizarlas, ¿no? Y revalorizar lo que decías tú ahorita justamente, el trabajo que han hecho pues toda tu familia y todos los fotógrafos de aquel entonces. Y es un poquito, yo lo veo así como jalar la atención con este tipo de cosas y vamos a ver algunas otras cosas más en un ratito más, pero yo lo siento así, por eso quise empezar con esto, fíjate. Pues, a ver, es que es padre, fíjate. Fíjate nada más qué tan de acuerdo estoy contigo, que esa foto, así como tú la estás viendo, ni siquiera la adaptamos nosotros. La Ok, vi en internet, me pareció maravillosa, no sé quién la hizo, y dije: "Es que totalmente habla de lo que estamos haciendo ahorita", exacto. trayendo al día de hoy, que es el archivo Casasola, que fue el archivo Casasola, que es lo que es ahora, que es un fondo de consulta y que es un acervo que resguarda el INAH, que es muy importante empezar a desmenuzar estas partes. Ujú. Sí, sí. Lo que hacemos nosotros, los que de la familia seguimos en esta tradición. Entonces, justamente por lo que acabas de decir, es que la tomé tal cual, o sea, no hay ningún mejor ejemplo. Me la bajé de internet, no sé quién la hizo, me pareció maravillosa y dije, es que es la onda. Pues mira, entre que hay gente que le ha gustado y sirve mucho porque te da esta ocasión, bueno, les da a las personas que nos siguen, que agradezco mucho que nos sigan esta Sí, sí. comunidad tan bonita que tenemos, que les da la ocasión de manifestarse, ¿no? Y de decir, mira, ¿sabes qué? Ujú. Yo opino que Díaz fue un tirano y que Díaz fue un terrible personaje, dictador terrible. Y otros dicen, claro que no, fue un hombre que industrializó México, que trajo progreso. Entonces, al final del día, a mí lo que me da mucho gusto, que me quedo como parte así, a ver, yo nada más puse la foto, ¿no? Exacto. Es como de, a ver, qué padre que nos hable a todos una misma imagen.
O sea, exacto, eso es muy bonito y aprovechar esa parte, esa comunicación, porque crear este icono, crear este símbolo que puede hablarle a muchas personas, no les va a decir lo mismo a todos, pero exacto. todos van a tener algo que recordar y a todos les va a significar una cosa. Entonces, hay que aprovecharlo y continuar vigentes, que ese es un reto, es el que Sí, tenemos nosotros ahora, estar vigentes en este mundo, ¿no? Donde, sí. si bien es cierto, a ver, si te cuento un poco, ¿no? La familia empieza hace mucho, ¿verdad? Pero el bisabuelo, que es el que empezó Si con quieres, aguántame tantito con ese tema. vale, Vamos un vale, poquito, ya. vamos a ver esta foto Ujú. que quería poner. A ver, dime. Justo, esta noticia salió hace Mm, unos días, que es de las cámaras más pequeñas que hay. Ahora, fíjate, ahí se ve, bueno, casi ni se ve, en el ¡guau! dedo, Ajá. me pareció la verdad impresionante. ¿Y eso Y qué hace? O sea, ¿cómo? es, toma fotos, toma fotos. ¡Ay, No sé el no mecanismo manches! cómo es, No, bueno, pero dije, lo voy a poner porque sí contrasta con lo que vamos a ver justamente y con lo que es, pues, la historia de la fotografía, que claro, justamente también por ahí reflexionaba de cómo, pues, el ser humano desde siempre, pues, ha querido guardar recuerdos, guardar, recuerdos de sus familiares, de momentos en específico, desde las pinturas rupestres hasta, los embalsamamientos, luego la pintura y luego la fotografía, el cine y todo esto, ¿no? claro. Pero es interesante, pues, cómo desde siempre se ha querido guardar este tipo de recuerdos, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. A ver, es Y que justo ahí empieza, ¿no? Con todo es este tema sí. de la caja oscura y todo esto. Platícanos un poquito de cómo Mira, va yo no todo no no esto. no me sé así muy bien la historia de la fotografía, pero lo que sí es, bueno, lo que sí, bueno, he investigado un poco. Empezamos con los daguerrotipos, ¿no? Y Exacto. empezamos a hacer ese tipo de emulsiones que se van a poner sobre un soporte sólido, que en ese momento era un metal, Ujú. para pasar mucho tiempo de exposición, o sea, el obturador mucho tiempo abierto, recibiendo esa luz en los fragmentos que le entraban de la gente que tenía que posar, ¿no? Exacto. Y fíjate que ahorita que estás diciendo eso de la posadera, fíjate que justamente acabo de hablar hace poco de este tipo de fotografía post-mortem que se usaba mucho Mm, en la época victoriana, ¿no? okey. Justamente era idónea porque la fotografía, el daguerrotipo, que era lo que se usaba en ese momento, te tenía que dejar quietecito, quietecito. Y los que no sé, los que se quedaban quietecitos, quietecitos eran los cadáveres. Sí. Entonces, aparte, pues eran a ver, fíjate, vamos a ver la diferencia de generaciones. Para Ujú. nosotros, tener 1000 fotografías de nosotros en vida es lo más normal del mundo, ¿no? Exacto. Pero para esa gente en esa época, la fotografía que les iban a tomar ya muertos iba a ser la única Fíjate. imagen que iba a quedar en la memoria de ellos mismos. Entonces, imagínate lo importante que Sí, era la claro. fotografía en estas diferencias, ¿no? De cómo estamos entendiendo el mundo ahora y cómo era en ese momento. Sí. Y esos armastotes, ¿no? O sea, imagínate la cosota esa que era. Por ahí hay fotografías, no sé si te agarraste una de ahí de mi abuelo, que está ahí con su camarota en la Plaza Sí. de Toros México. Ahorita la vamos a ver, ahorita Fíjate la nada vamos a más. ver. Pero aquí veía, mira, esta es la de las Mm, primeras fotos que hubo que ni se alcanza a ver qué es. Creo que es una calle, pero como tú decías, se sí, tenía que claro. dejar, creo que como Sí. 20 minutos o Sí, más de sí, 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 exposición. sí, claro, claro, por supuesto. Y era así como de impresionante en ese momento decir, bueno, pudimos capturar esa escena. Claro, todas las escenas de las mesas, las naturalezas muertas, Exacto. todo eso era lo que se podía retratar con mayor facilidad. Sí, Porque, de hecho, cuando se retrata, haces una fotografía en las calles de París de los primeros daguerrotipos, y entonces se dan cuenta que había un señor ahí y dicen, ay, qué chistoso, probablemente el señor estaba con un pie hacia arriba de una cosa recargado, a lo mejor estaba leyendo el periódico. Y ujú. entonces hay otras personas que dicen, no, seguramente es porque por ahí como que se alcanza a ver un puestito de boleado, le Ah, estaban boleando el zapato. Y okey, es por eso que lo pudieron agarrar, porque pues de menos en lo que te hacen una boleada de un pie, pues claro. el tiempo suficiente para que la cámara te pudiera capturar, ¿no? Capturar, claro, Sí, sí, claro. sí. Mira, aquí está el daguerrotipo Sí, justamente qué que maravilla. decías, y aquí esta me pareció y justamente lo que decías, yo veía, no sé si se alcance a ver en la A foto de ver, abajo,
que había algo que los agarraba de aquí de la nuca para que no se movieran. No fueron, Entonces claro. sí era una locura, porque sí tenían que estar 15 minutos sin Sí, moverse. imagínate, así no te muevas, entonces, ajá, sí, sí, E sí. inventaron este aparato, Mm, no sé cómo se llame, pero te agarraba ujú, de la nuca y no te ajá, dejaba mover. Entonces, claro, todo claro, ese tipo de cosas que ahora con un celular tomamos, como dices, 25,000 fotos, claro, eh, y luego no nos damos cuenta, ¿no? De dónde viene todo esto. claro, Y hay claro. que agradecerle a mucha gente que, pues, a dónde llegamos, ¿no? Mira, este tipo de cámaras, por ahí, no sé los nombres, solo sé la última Ajá. esta, que era muy característica de tu bisabuelo, ¿no? La Sí, Graflex. la Graflex, que eran, pues sí, te asomabas por arriba, veías la imagen al revés, el negativo por lo general era de vidrio de 5 por 7 pulgadas, y ese tipo de fotografías, por ejemplo, es con las que los vemos en la Plaza de Toros, o de Exacto. repente ellos contaban, ¿no? Que los mandaban a cubrirla. Ellos eran reporteros, venían de Sí. la tradición de la prensa. El bisabuelo, Agustín Víctor, inicia Ah, bueno, déjame. siendo, a ver, ve. Mira, aquí puse esto Ah, justo por ok, lo ok, que te decía perfecto. antes de entrar al aire, que yo veía en internet, pues confusión de los nombres de tus Ujú, familiares, de lo que es el archivo Casasola, Casasola México y todo eso. Ahorita lo vamos a explicar justamente. Y ok, bueno, quiero pasar justamente al bisabuelo, Agustín ok. Víctor Casasola. Platícanos de él y qué es A el que ver, empieza todo esto, tradición, ¿no? toda esta tradición de la fotografía en la familia y en la creación de un archivo fotográfico nació de Agustín Víctor Casasola, mi bisabuelo que estamos viendo ahí, con su cámara de vistas. Esa era la cámara con la que tenía que ser pajarito, pajarito, y también te tenías que quedar medio quietecito, ¿eh? Ok, Porque también era como medio rara y tenía que tener cierta distancia para que te pudieran sacar bien. claro. A diferencia de la Graflex, que esa ya te permitía acercarte. Pero fíjate, Ah, ok. Víctor lo que tenía ¿De era qué que era, año estamos hablando? ahí estamos hablando de como 1907, 8 Ok, por ahí, ok, más o menos, más o menos, por ahí estamos. ok. Entonces, él vivía muy cerca de Arcos de Belén, Ujú. de la Fuente, y entonces ahí estaba pues muy cerca el centro, los periódicos, y él trabajó siempre en el mundo de los periódicos y llegó a ser reportero, reporter, les llamaban Aquí está, mira, del Imparcial, ¿no? del Imparcial. Primero trabajó en el Tiempo, después en el Imparcial, y entonces él lo que hacía era, pues tal cual, reportear. Él escribía sus artículos y la parte gráfica le tocaba a los ilustradores Exacto. de los periódicos, que eran maravillosos, o sea, Sí, estos señores que hacían así como los detalles de los solanes, los encajes de los vestidos, las servilletas de los banquetas, bueno, eran exacto. una maravilla. Pero entonces empieza por ahí la fotografía. Y fíjate, lo que sí hay que reconocer aquí es que Agustín Víctor siempre fue un hombre de avanzada, ¿no? Como que se Visionario. adaptaba muy rápido, adoptaba muy rápido las nuevas tendencias. Y entonces empezó a practicar foto con una cámara prestada, porque él no tenía lana, Ok. o sea, él venía de trabajo y pues acababa de nacer por ahí mi abuelo, que nació en Ah, mira. 1900, Ok. entonces él pues tiene hijos chiquitos, pide una cámara prestada y mientras es reportero ensaya con sus fotos. Y después ya dice, bueno, es que voy a empezar a ilustrar mis artículos. Por ahí de 1908 empieza a Ok. ilustrar sus artículos y ahí van. Todo iba marchando más o menos bien. Pero así como el COVID ahora aceleró la manera digital de comunicarnos y de hacer Zooms y lo que platicábamos Sí, ahorita sí. antes de empezar, bueno, igual en ese momento lo que hizo la Revolución Mexicana fue acelerar el proceso de la fotografía. Ah, O mira. sea, Ok. decir, o sea, acelerarla en la manera de documentar la noticia, ¿no? Lo inmediato. Y aparte, empieza en ese momento a tomar esta característica o la gente le empieza a dar esta noción de que la foto te cuenta la verdad, ¿no? Ok, Porque está claro, retratando lo que ahí está. Que ya claro, sabemos que pues tiene que ver con el enfoque del fotógrafo, tiene que ver con la tendencia que haya, después el claro. medio que la publicó, Exacto. es todo un rollo, ¿no? Pero en ese momento es cuando la foto desplaza a los ilustradores, ¿no? Sí, claro. Entonces, Agustín Víctor se da cuenta que las agencias internacionales, los periódicos internacionales están pidiendo Ah, fotografías fíjate. de la revolución y él dice, pues ahora es cuando pongo mi negocio. Entonces se Claro. asocia con un primo y funda la primera agencia de información gráfica de Latinoamérica que se llamó Casasola Fox, así Fox sin ese, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. Fox fue la primera entonces, Sí, 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 fue la que por primera. aquí tenía una.
déjame, bueno, aquí Mi tengo, abuelo, ese es mi abuelo, por sí, ejemplo. sí, sí, en Que pleno, así iba, imagínate, a ver, el de atrás es Álvaro Obregón. sí, Vienen de además, vienen de un evento. Entonces, exacto, imagínate la chamba de los reporteros, imagínatelo ahorita. Si eres un reportero, si eres un periodista gráfico, si eres un paparazzi, pues ahí exacto, vas corriendo adelante de la que te tengas que tomar y del que tengas que tomar con tu teléfono, con una cámara digital, con lo que sea. Ah, bueno, pues entonces tenías que echar el paso, fíjate, cargas la cámara, cargas la cámara, traes claro, cargando tu maletín por el otro lado, traes el sombrero en la mano, porque ándale, que tenías que usar sombrero y el señor venía de traje con moñito, con pajarito. exacto, Y luego viene cambiando un negativo de vidrio. O de sea, vidrio, mangos que no se te vayan a sudar las manos, que se te resbalen y se te ponga. O sea, de verdad que sí era, no lo valoramos hoy, o sea, hoy lo tenemos muy sí, fácil, pero en su momento era de no, córrele, porque justamente lo que tiene que hacer es, ya tomó una foto del presidente, se tiene que adelantar a la comitiva, mientras se adelanta le está cambiando el negativo, para después tomar una foto de frente, después, de conviene. Entonces, es un relajo, ¿no? mira, Y aquí hay otra que ese es igual él ahí con su, mi abuelo. este es tu abuelo, No, ese es mi bisabuelo y tu el que acabamos de bisabuelo. ver es mi abuelo. Ah, Es okey, el okey, sombrerito de bombín y ahí todo alto. Creo que sí es Agustín, aunque no se alcanza a ver bien ahí, pero por la época también podemos ver que exacto. es una época más porfirista, o sea, con las Sí, los modas. quería poner justo y esta de ¡Ay, la decena trágica que está es, ahí! platícanos Qué de esta. maravilla. Es que, a ver, ellos trabajaban en el centro, siempre Ujú, tuvieron el negocio en las calles del centro. Entonces llega la decena trágica y evidentemente los periodistas pues tienen que salir y quedarse, ¿no? Porque mucha gente dijo, sí, espérate tantito, nos encerramos, nos vamos, no sé, no sé qué. Entonces hay cosas maravillosas de la decena trágica porque en este momento, digamos que la Ciudad de México es donde había más gente amateur que tenía cámaras, que tenía okey, acceso a las cámaras y que podía practicarlo como un hobby. ujú, Aparte de que había estudios fotográficos que se dedicaban tal cual a hacer las fotos que hemos conocido desde siempre, ¿no? ujú, Y entonces, y la agencia con los periodistas gráficos que presidía mi abuelo, mi bisabuelo. Y entonces llega la decena trágica y mucha gente sale a las calles, tanto los profesionales como los amateurs, a tomar el registro de lo que está sucediendo, okey, cómo quedan los edificios dañados, de cómo quedan los muertos en la calle, de la situación tal cual era, ¿no? Entonces aquí él se toma esa fotografía porque está justamente en la esquinita de donde después hay combate, ¿no? Después hay tiros. exacto, Entonces dices, bueno, ¿hasta dónde se iban a meter? Y su compadre, el que sea el cuate que le tomó la foto, exacto, muy lejos, ¿no? exacto, Entonces, sí hay que valorar mucho todo este rollo de se la seguían jugando. En ese momento, la Ciudad de México, que fueron 10 días terribles, pues era una zonita de guerra. eran Entonces, reporteros de guerra, ¿no? Tal cual, sí, tal cual, y en ese momento sí, porque ahí sí se estaban dando y catorrazos estaban con ellos, como vemos todo. aquí, en medio de los balazos. Estaban en medio, sí, 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 él, el otro, así como, bueno, pues mira, mientras se ve medio tranquilo, órale, nos dejaron pasar, vamos a tomarles la foto, ¿no? Pero chécate, están con las avanzadas felicistas, o sea, estaban así como que medio Exacto, tirones de los malos, así como en la Ciudadela. sí, sí, Exacto. sí, sí. Sí, Y aquí pero esta foto que también me llamó mucho la atención, que están ahí los hermanos Alba, que eran cineastas, ajá, y bueno, ahí está tu bisabuelo y varios otros. no, Pues bien sí, interesante todo yo no este la había momento, ¿no? visto. Me acabas de sorprender, ¿En yo no serio? conocía esta foto, sí, qué buena onda. Mira, ahí están los hermanos Alba de este lado, acá Ajá, está tu bisabuelo, y por acá hay, sí, no alcanzo a ver, pero pues son otros fotógrafos, y me pareció bien interesante porque después claro, pues hubo los cines Hermanos Alba, yo no sabía que ellos habían estado en este momento, órale, y sí, mira, ahí sí, sí, están, claro. tal cual, como la familia Casasola, los hermanos Alba y Sí, algunos vas a otros por ahí. a ver, también es que tenés de acuerdas que el cine empezaba. Ujú, Entonces, a la par, y ahí iban con sus avances y todo el rollo, cosas exacto, maravillosas. sí, Claro, por supuesto, qué buena foto, gracias por compartirla. Y luego no, me la mandas. sí, claro, por supuesto. Y mira, aquí está justo lo que decías de Sí, FOTS, la claro, agencia, la primera agencia sí. fotográfica, ¿no? Eso es en la calle de Chile número 4. ¿Y Okey. sabes? Si hoy vas a Chile número 4, está idéntico, nada más que ahora te venden vestidos de 15 años. Ah, ¿en serio? Sí, es una maravilla. Sí, sí, sí. ¿Chile número 4? Ajá, República de Chile número 4, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Okey, Y ahí estaba la agencia de fotos Casasola Fotos y dice: "Tengo o hago la fotografía que usted necesite". exacto. Y la gente que está allá afuera está, o sea, no están haciendo fila, ¿eh? La gente que está allá afuera están viendo las fotografías que están en la pared de cada lado de la puerta, Ah, okey, sí, porque están claro. exhibidas las fotos de las más taquilleras.
Mira, esta cosa no ha cambiado mucho. Las Exacto. más taquilleras, o sea, lo que acababa de pasar en ese momento, en la escena de la revolución, el caudillo que estaba de moda, los edificios más sobresalientes, las avenidas, somos los No me mismos había mexicanos. fijado, fíjate, o sea, Sí, fuera como sí, una sí. exposición. Permanente, era la manera de anunciarse. Sí, Claro, 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 sí. mira, qué Sí, sí. interesante. Y mira, aquí están justo los Ah, neta, esa foto es requete buena, porque mira, ahí está mi bisabuelo con su ujú, sombrero de bombín al centro, como más sí, a la derecha. Pero fíjate, nada más te voy a contar. Esa es porque mi bisabuelo se pone de acuerdo con sus cuates. Es que ellos formaron la primera generación de fotógrafos de prensa. okey, Entonces hicieron una asociación de fotógrafos de prensa metropolitanos y el primer presidente fue Agustín Víctor Casasola. okey, Entonces, como era la primera, tenían que hacer una exposición. Entonces, hicieron la primera exposición de los fotógrafos de la Asociación de Prensa Metropolitana, ¿no? Y la inauguró Francisco I. Madero ya cuando era presidente, esto fue en 1912. creo que aquí está, mira, Fíjate, ahí está, es esta, ¿no? justa. Justa, justa, la República, ahí está el presidente de la República en la exposición de arte fotográfico. Exacto, Entonces, era muy importante porque, a ver, imagínate en ese momento que tú de empezar de amateur en la fotografía, de repente haces tu agencia de tu negocio y tus cuates hacen una asociación y de repente, o sea, es que ver, y de repente el presidente ya está inaugurando tu sí, exposición. exacto. Pero yo siempre que hablo de esto, yo digo, a ver, nada más imagínate, nosotros crecimos en un país con unas políticas muy raras, pero mal que bien sabemos que cada 6 años se cambia el presidente. Sí, claro, ¿No? Entonces, mi abuelo, mi bisabuelo nace en 1874. okey. Entonces, imagínate que, pues, cuando él es chavito, el único presidente que conoce es Porfirio Díaz. Ah, claro, Y cuando él es un señor, el único presidente que conoce es Porfirio Díaz. cierto, cierto, Entonces, para él, todo esto significaba de verdad el cambio social más importante, porque cierto, él sí sí, estaba diciendo, bueno, estoy cubriendo la noticia porque es mi chamba, okey, estoy haciendo fotos porque aparte me apasiona y me gusta coleccionarlas, que esa es otra parte que hay que hablar de él, ahorita hablamos, sí, pero aparte ser testigo de ese México que cambió de esa manera. O sea, claro, esa gente de verdad no conocía otro presidente. sí. No, Yo era creo un momento totalmente histórico y Totalmente. Yo creo que ellos decían: "Ay, que Madero está haciendo ruido". Uy, ¿hasta crees que Díaz lo va a dejar llegar? exacto, Uy, ¿hasta crees que va a pasar? Como decíamos nosotros: "No, hombre, el PRI nunca va a perder", ¿no? sí, Imagínate. sí, Entonces, tal le cual, toca vivir ese momento que está padrísimo, y justo en estos momentos de la revolución, de que ya hay medio paz, porque ya está Madero presidente y todo el rollo, pues no había paz, ¿no? Porque entonces Madero es presidente, pero se levanta Zapata, pero claro, luego se levantan otra vez por allá, pero luego hay como siempre hubo rollos, ¿no? sí, Entonces siempre hubo chamba. Y él, fíjate nada más lo importante de esto, él siempre vio que las fotografías que le llegaban eran cosas que tenía que conservar. O sea, okey, decía, yo tengo que conservar esto y le gustaba. Por ejemplo, en su época era usual que sus colegas fotógrafos, cuando decidían dejar de ser fotógrafos, se ajá, dedicaran a la vida pública o a la vida okey, burocrática o a una empresa o lo que sea, y decían, ay, pues ya, ya no voy a ser fotógrafo, o sea, como que ya hice mi foto, ya la mandé al periódico y ya está. me voy a otra cosa. Ellos o sus viudas vendían las placas de cristal, los negativos, como vidrio. Ah, ¿en Así serio? les raspaban, sí, les raspaban la gelatina de plata y decían: "Ay, ya lo vendo", o lo vendían así tal cual como Sí, vidrio, como vidrio. Entonces llegaba él y mi bisabuelo le decía: "Espérate, te lo compro yo, nada más no le raspes nada", ¿no? O sea, "No, ya sí te lo compro". Entonces siempre empezó con el rollo de querer conservar. O sea, él, por lo que se le reconoce hoy día, es que fue visionario claro, en saber que lo que caía en sus manos y que las fotografías que en su generación y en su momento se estaban compilando iban a formar parte de la memoria de México. claro, Entonces, él lo supo muy temprano. Entonces, las compiló, las guardó, sus compañeros ya sabían, es más, la gente alrededor empezó a tener fama y de repente decía, ay, señor Gustavo, aquí le traigo mis fotos, porque también no había esa cultura en la gente de conservar, de hacer archivos, colecciones. La foto era muy nueva. Entonces, él se empieza a hacer de este gran legado, pero que no, que formó después un gran legado para pero la historia. pensando en lo Pero valioso sí, que sí, era, ¿no? totalmente, totalmente. Él sí le dio el valor en ese momento 100%. Claro, Sí, sí, claro. Déjame, te muestro algunas otras sí. de ¡Ay, igual, qué de los bonita! que esta Claro, es ahí está toda la banda. A ver, ¿dónde está? y le pusieron color, ¿no? Le pusieron color.
Y me encanta que ya les pongan color. ¿Sabes qué difícil era? Cuando empecé Casasola México en 2010, no había estos programas de diseño. Okey, Entonces, para ponerle color a las fotos, la mamá de mi mejor amiga, pinta, es una pintora acá que ha trabajado mucho en Coyoacán. okey. Y, ella me ayudaba, yo mandaba a hacer en Canvas, las impresiones del Zapata, que de la soldadera y no sé qué, y ella me ayudaba a intervenirlos y ponerles color, o sea, la verdad, o sea, obras de arte muy Sí, padres, sí, sí, y sí. era la manera que teníamos de ponerles color. Después ya con diseño, ya un poquito, pero estas cosas nos costaban muchísimo trabajo. Fíjate. Ahora está padrísimo, fíjate. Y lo que te contaba de las fotografías y de las fotos, ¿no? Te decía de las cámaras de vistas. Estamos viendo a Ujú. todos, mira, por ahí está Manuel Ramos, están otros fotógrafos, a Lupercio. Mi bisabuelo, lo vas a ubicar perfecto, porque aparte de que está flaquito, es el que es el único que tiene una cámara Graflex, una cámara que de cajón que está Sí, cargando. sí, Y sí, esa sí. cámara, ese invento, esa innovación, es que todo tiene que ver con innovación. Ujú. Cámara lo que hacía era esto maravilloso. Los fotógrafos, por el material que usaban y por el equipo que tenían, tenían que guardar forzosamente, quisieran o no, la distancia que marcaba Mm. lo propio entre el político y ellos. Okey, okey, okey. Y ellos, ¿no? Para la política era muy útil, porque decía, allá está el fotógrafo, acá estamos nosotros, ¿no? Muy Claro, útil. sí, totalmente. Cámara que tiene Agustín Víctor ahí rompe ese esquema, porque dice, ya no necesito yo como fotógrafo guardar mi distancia para retratarte a ti. Entonces podía acercar a tomar fotos. Hay una foto maravillosa que le toman a él tomándole una foto a Porfirio Díaz, Okey. porque Porfirio está firmando un documento y él se acerca de plano a la mesa, casi casi le ¿Ah, dice, en serio? "Ok, señor presidente, mire, aquí, aquí. Y le pone la cámara súper cerca y le toma una foto. Y eso, bueno, era No, impensable. claro. Pero fíjate que la cámara era como este picaporte, digamos, ¿no? Que te decía: "Comper, tengo que pasar". Exacto. Entonces, era muy interesante. Mira, déjame mira, aquí está justamente Justo, Gustavo Casasola Zapata, ese es mi abuelito. que es tu abuelo. Platícanos de él. Mi abuelo, a ver, mi abuelo nace en 1900. Él se dedica a estudiar de chavito y de a los 13 años lo inauguran en la fotografía. Entonces, toda la familia tiene que dedicarse a la foto porque es el negocio del papá y él es el mayor. Entonces, empieza a tomar fotos a los 13 años. Esta foto de ahí la estamos viendo que él tiene 25. Okey. Está tomando fotos, creo que era para el Universal, En la en Plaza de Toros, creo, Plaza ¿no? de Toros. Exacto. Y entonces él cuenta que el presidente Elías Calles, cuando llegaba a los toros, muy asiduo a los toros, Ujú, volteaba a ver, porque en esas sillitas se llamaban periqueras, ¿no? Y entonces ujú. había muchas alrededor, ¿verdad? Donde se ponían los fotógrafos. Y entonces así les volteaba a los fotógrafos y les hacía así como con el así de pajarito, como si les dijera pajarito, pajarito, así de, ay, periquito, ¿no? Okey, Yo hoy lo veo un poco desagradable el comentario, pero bueno, sí. en su momento creo que era gracioso. Y y justo los periódicos les daban, es que fíjate, yo no soy muy dada a los toros, pero creo que son 6 toros por corrida, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces les daban 12 placas para Okey. hacer 2 fotos de cada De corrida. cada O sea, claro. tenían que tener buen ojo, buen No, bueno. pulso, buen tino para el momento, saber de lo que iba, porque si no la regaban y no había que Y publicar. no tenía otra. Es lo Imagínate. que te digo, cómo hay que valorar esos momentos de, pues, Claro. de que la fotografía estaba en sus primeros momentos y de, pues, cómo era difícil y cómo era todo una, pues sí, profesión y tenían que ser muy exactos y todo esto, ¿no? La verdad, mis respetos para todos ellos. Sí, sí, la verdad, muy rifados, muy, muy Muy, muy rifados. rifados. Sí, Y sí. bueno, aquí, ¿él es el que empieza con esto? Sí, ¿verdad? Mira, él empiezan en 1921, cuando mi abuelo tiene 21 años. Digamos que la revolución ya por fin ya medio terminó. Se seguían matando entre los caudillos, ¿no? Pero la revolución ya había terminado. Exacto. Entonces, con todo el material que había compilado Agustín Víctor, empiezan la primera intento, que es el libro de hasta la derecha que estamos viendo. Ajá. Ese empiezan a hacer como el rollo de hagamos el álbum histórico gráfico de la revolución. Esto fue en Okey. 1921. Por lo que me cuenta mi papá, fue un buen intento,
pero no fue una cosa que fuera aceptada por la gente. okey, Creo que todavía no estaba creo que no era el momento para hacer una publicación que tuviera fotografías impresas en un papel. La verdad, el papel no era de muy buena calidad. La impresión tampoco nos daba buena tampoco. calidad porque, pues, la tecnología tampoco nos daba para que fuera maravilloso. Claro. Entonces, pararon ahí el intento, ¿no? Fue como este intento de ese álbum, hubo unas 2 ediciones y entonces ya se paró. Pero mi abuelo Gustavo continuó siempre trabajando al lado de su padre, pero siempre trabajando con esta intención de contar esa historia. De todos sus hermanos, que todos se dedicaron a la fotografía, Ujú. él fue el único que se dedicó a estudiar la historia de México Ah, mira. y a compilar material extra de sus fotografías, de las del archivo, de sus reportajes, para poder contar la historia de México. Y fíjate, yo creo que eso tiene mucho que ver con que haya sido tal vez el hijo mayor o el hijo que le tocaba las chambas, ¿no? Ahí te va. Porque cuando mi abuelo, fíjate, la historia es esta. Mi abuelo viene de cubrir un juicio de guerra, Okey. un juicio en el norte. Y le avisan que ya saben dónde se va a rendir Pancho Villa. Entonces, Ah, por eso es mira. mi abuelo el que llega a tomar las fotografías, ¿no? Ah, De ¿en la rendición serio? de Pancho Villa. Sí, 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 no es el único. Y después de eso, Pancho Villa recibe a mi abuelo en su hacienda Canutillo, que ya sabes, lo que negocian para poder tener la rendición es que le den Ujú. Canutillo, ¿no? Entonces, él entrevista a Pancho Villa en su vida de civil, ¿no? Con todo Okey. el registro, todo este rollo. Entonces yo creo que esa parte de que a él le haya tocado no solo ser un fotógrafo más de la plantilla de la agencia, Ujú. sino el hijo del jefe que le tocaba ir a hacer las chambas importantes, vamos a decirlo como es, ¿no? Pues Pues la sí, neta. claro. Entonces, le tocaban hacer estas chambas y aparte, bueno, no es que le tocaran, digo, tenía otros hermanos, pero pues cada uno tenía su trabajo. A uno les Exacto, gustaba mucho más la foto de espectáculos, eran muy buenos. Otros les gustaba más la foto de la nota roja, también eran muy buenos. claro. Entonces, a él le tocó esto y fue lo que le gustó. Él siguió su camino como reportero ya sin la agencia, que Ah, es mira. interesante porque la agencia ya en los 30 deja de funcionar, ya tal cual. Okey. Al final de los 20 ya funciona nada más como te estoy vendiendo a los medios las fotografías que necesites de lo que fue la De lucha lo que armada, fue. Okey. pero ya no hacen fotografías tal cual. Más bien ya cada hijo tiene su camino en Sigue el su rollo que camino. le gustó. Espectáculos, política, unos trabajaron en la fotografía de presidencia, como que cada uno agarró su rumbo, pero ya se emanciparon, pues. Ujú. Sí, Y sí. el único que continuó en el rollo de hagamos de esto la memoria gráfica de México fue mi abuelo. Okey. Entonces, él todavía en los 30 hace reportajes, giras institucionales para levantar material de las comunidades indígenas, Mira. hace en los 20 un reportaje maravilloso sobre las zonas petroleras de México. Entonces, él sí sigue esa carrera, pero él ya sigue compilando sus materiales, compilando sus historias y hace una cosa maravillosa que a mí me parece lo más romántico y bonito. Él empieza a recortar de los periódicos los artículos o de las revistas, los artículos que le servían y los pone con un clipcito, con la foto que le toca, ya no tienen clip ahora, no se asusten, pero o sea, los juntaba así, ¿no? Con la foto que le gusta, con el negativo que iba, con no sé qué, porque cada una de esas cosas formaba una página de sus libros. Okey. Entonces, eso es lo maravilloso y donde se empieza a diferenciar qué es el archivo Casasola y qué es la colección Gustavo Casasola. Ah, mira. Todo Okey. tiene que ver ahí con la diferencia de las personas que lo hicieron, la intención con la que se crea y de los materiales con los que está compuesto. Okey, okey, Sí, sí, okey. sí. Mira, aquí está, ¿no? Tu Ay, mi abuelo, mira, con su obra, esa con es tu una obra que obra, se llama justamente. 6 siglos de historia gráfica de México. Es que checa, o sea, checa si le gustaba contar la historia. Él, y él ya había hecho historia gráfica de la Revolución Mexicana, ¿no? Ajá. Que son ahora 10 tomos de una enciclopedia, una colección que te está contando de manera, con fotos muy gráfica, cómo fue día por día, casi casi el levantamiento de la revolución. Y Exacto, aparte, sí. él lo vivió y él quería hacerlo muy sobrio, sin ningún tinte político. Entonces, Muy luego ahí, objetivo. muy objetivo, ¿no? Y luego, fíjate, todo lo que compiló de recortitos y de lo que sea, de documentos, lo que sea, que después echa esta obra de 6 hilos historiográfica de México, que te cuenta la historia de México desde 6 mil siglos. trescientos veinticinco, o sea, desde la fundación de la Gran Tenochtitlán
Y la última edición que hicimos, bueno, que hizo mi papá, fue de 1989 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Okey. Entonces, imagínate todo lo que te cuentan esos libros. Te están contando quiénes somos de la cultura prehispánica, te están contando quiénes fuimos durante el virreinato, te están contando la independencia, Órale. te están contando todo ese siglo XIX revoltosísimo, y ya después entra la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, es una joya, porque aparte ese libro tiene cosas chistosísimas. O sea, porque te encuentras que si la historia del tenis, que la historia Ah, del mira. fútbol, pero que los toros, pero que la política, pero que la revolución, pero que los vestidos, que las modas. Es una maravilla, No, es el bueno. retrato completo de la sociedad mexicana. ¿Era un solo tomo? No, son 14. 14, sí, claro. Con todo lo Sí. que dijiste ahorita, pues sí. Oye, ¿ya no se puede encontrar ahorita o sí? Solo se encuentran en las librerías de viejo. Lo que estamos haciendo ahorita es tratar de hacer ediciones sintetizadas Claro. que puedan ofrecerle a la gente algo más viable, ¿no? Porque ya comprarte, si lo queremos actualizar, pues ya nadie va a querer comprar 15 tomos. Exacto. Las Entonces, enciclopedias ya pasaron a mejor vida. exacto, ya pasaron. Estamos haciendo como extractos y algo mucho más. ¿Digitalizado no se consigue? No. No está digitalizado. Bueno, al menos nosotros no lo tenemos Okey. digitalizado, pero pues bueno, ahí andamos Y en esta eso. foto entiendo que fue en el 68, No, esta ¿no? fotografía, fíjate que la que está atrás es mi tía Luchita, la Ah, hija mira. de la hermana de mi papá. Y Okey. esa fotografía fue tomada en 1976. ¿Por 76. qué? Porque a finales del gobierno de Echeverría, si no me estoy equivocando, es cuando se toma la decisión de el Mm, gobierno adquiere el archivo Casasola. sí, sí. El único de los hermanos que no quería era mi abuelo, porque era el único que lo había trabajado. Ah, mira. Pues como mayoría gana, entonces se vendió. Y evidentemente para entregarlo, pues tenía que ir mi abuelo a entregarlo. Claro. Fíjate que a mí esa foto me da muchísima, es como muy emotiva, Sí, porque yo que me conozco la historia, mi abuelo se está desprendiendo del trabajo de toda exacto. su vida, de lo que trabajó con su papá toda su vida, de lo que él organizó y compiló con sus hermanos también, que les los ponían a limpiar y a lavar y los ponían a todo y a toda la familia, pero él se lo conocía de pies a cabeza, ¿no? Él lo había Fíjate. trabajado, lo había catalogado, lo había estudiado, y de repente lo que le queda a mi abuelo, esta foto es maravillosa, porque lo que le queda es su obra de 6 hilos historiográficamente. Que Entonces, la abraza. sí, la abraza así de madres, porque aparte tú ves esa entrega, y en esa entrega hay una foto que todavía tenemos nosotros, que no sé si el coraje que me da, pero bueno, ni modo, está en un museo y lo agradezco, gracias a Dios que está en un museo. Pero le está, o sea, entrega el archivo Casasola y para hacerlo simbólico en la ceremonia, mi abuelo le entrega su cámara a Echeverría. Okey. Sí, entonces yo veo esa foto, tú haces el hígado que yo hago. Lo único que me da muchísimo gusto es que esa cámara está en el Museo de la O Fotografía. sea, ¿sí se la dio realmente? No, sí, sí se la dio, pero se la dio al museo. Entonces, está en el Museo de la Sí, Fotografía, ahí en Pachuca, en el ex convento San la Francisco. fototeca, ¿no? La fototeca, vayan, está muy Sí, padre. es lo que iba a decir, Es una que cosa maravillosa todo lo que se puede encontrar en la mediateca, en la pachuteca, como le dicen unos, que me da mucha risa. Ahí es donde está la cámara de mi abuelo, ¿no? Entonces ahí pueden ver aquí ese momento. tenía unas imágenes, bueno, ahorita las vemos. Ajá, Quería mostrar, ajá, ajá. déjame ver, espérame, que ya me hice bolas aquí, dame un segundo. Está bien, aquí andamos. Mira, Ay, quería platicar, bueno, que nos platiques tú de alguien que fue muy importante y que, como tú dices en algunas otras entrevistas, a lo mejor falta hablar de ella, y que es Piedad Casasola. Pedro, ¿dónde sacaste esas fotos? ¿Cómo tienes Para que eso veas, escondida? hicimos nuestra ¡Qué investigación así como ustedes. bárbaro! Okey. Bueno, Piedad, Platícanos de lo importante que nadie fue agradece. ella. Fíjate que estábamos diciendo al principio de los hermanos Casasola, y me da mucho coraje porque ni si no eran hermanos, era un señor que fundó un negocio, su hermano lo ayudaba a veces y luego metió al negocio a trabajar a sus hijos. Es una familia, ¿no? Ujú, O sea, no es que hayan sido unos hermanos. Y fíjate que en esa familia hablan de todos los señores y nunca hablan de Piedad. exacto. Pues, esta señora Piedad era hija de Agustín Víctor Casasola, el señor que vimos alto con su camarita de Ujú, vistas, hermana de mi abuelo el que estaba sentado en la plaza de toros, y esta señorita era una fregona y se sí, dedicaba a administrar lo que se conoce hoy como Archivo Casasola.
Ni más ni Ella, menos. ni más ni menos, llevaba desde los libros de cuentas, llevaba los libros de catalogación y llevaba las corresponsalías. Ella administraba y dirigía el negocio. Exacto. Y a mí me Coordinaba a los fotógrafos, creo, ¿no? coordinaba y aparte hacía todo. O sea, era la jefa. Durante mucho tiempo Era la jefa. dirigió el archivo Casasola y nunca nadie habla de ella. Exacto. A mí me cuentan, mi papá me ha contado sus historias padrísimas, que ella tenía en su oficina un letrero que decía cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, porque imagínate, tienes que, en ese No, bueno. momento, el archivo se componía de casi 500,000 negativos. Uf. Entonces, a ver, que llegue tus sobrinos a desordenártelo, no, hombre, espérame tantito. Entonces la señora tenía todo en perfecto orden, todo muy bien, mandaba las corresponsalías, organizaba la familia, y esto sucedió como por casi 10 años y nadie habla de ella. No. Entonces, para mí rescatar a Piedad es muy padre. También tenemos unas fotos de ella que está ella misma tomando fotografías. Entonces, es muy interesante conocer esta historia de las mujeres, ¿no? Esa historia de las mujeres que Sí. está bastante oculta. Es una señora que Piedad fallece casi en los 60, entonces falleció Ah, como mira. de 4 años, muy joven, Sí. y no se le reconoce y rescatar su historia en el trabajo que hacemos ahora nosotros acá en Casasola, México, que es rescatar a estas mujeres, ¿no? Que están aquí Ujú. en estas mismas cajas, están en estos mismos negativos, pero que no se habló de ellas porque en el momento cuando se hicieron las historias gráficas, lo que se usaba, que no había malicia, pero lo que se usaba era contar la historia de México a partir de lo que hicieron los hombres, Sí. ¿no? Y muy pocas veces se habla de las mujeres, sí de algunas, las más sobresalientes, pero no se hablaba en sí de que las mujeres también construyeron este país como lo Claro. conocemos. Sí, ¿no? Entonces, Totalmente. esta chamba que hacemos hoy de encontrar en cada sección y rescatar en cada sección la presencia de las mujeres y contar esta historia, ¿no? Para incluirla en la narrativa de la historia de México. Es nuestra deuda pendiente. Si mi Claro. abuelo fue uno de los pioneros en hacer historias gráficas donde se contaba esta historia de México construida desde la visión masculina, nos toca en este momento incluir en estas historias las Claro. historias de las mujeres. Claro. Entonces, Totalmente. sí. Y ahorita me acordé, ahorita que dijiste esto, de que, que tú recuerdas mucho que en tu casa siempre se decía, cuidadito con las fotos, y esto no se, y esto se Así guarda, es, ¿o cómo era? aquí nada se tira. Aquí nada se tira, exactamente. Sí, no, no, no es que Es aquí como nada se tradición, tira, ¿no? aquí nada se tira totalmente. Sí, sí, sí. Es que, a ver, esto que te estoy contando, de cómo mi abuelo era un coleccionista de momentos o de fragmentos que te contaban la historia de México, también por eso mi lema es un cachito de historia para llevar, ¿no? Ujú. Simboliza muchas cosas. Sí. Simboliza tanto un cachito de historia, puede ser una fotografía, ese fragmento en el tiempo congelado por la visión de un fotógrafo, pero también puede ser un cachito de historia, esto que te pones en una postal y te lo llevas a tu casa, Ujú. son muchas cosas. Entonces, eso que hacía mi abuelo de coleccionar, pues es que no es que lo haga alguien en tu familia y luego se pierda, es que lo vas heredando, ¿no? O sea, Exacto. los hijos te ven hacerlo y luego le siguen. Entonces, mi papá hizo lo mismo que mi abuelo. Mi papá también tiene, o sea, amplió esta colección porque puso sus propias fotografías, sus propios recortes, sus propias revistas, sus propios artículos. Entonces, hay un compendio grande de cómo dos hombres eligieron material de investigación que se creó en sus vidas, en el que se soportan investigaciones para contar historia de México. Claro. Entonces es muy interesante. A la gente que le gusta la historia de México, por supuesto. Es muy Sí, sí, interesante. sí. No, pero además yo también reflexionaba de todo esto que haces de un cachito de historia, que creo que sería interesantísimo que a los niños y a los jóvenes, bueno, y a los adultos también, se les contara la historia como tú la cuentas y Ah, como, gracias. bueno, la contaba tu abuelo y tu padre, pero como tú la cuentas en particular, que son historias de la historia, son cachitos de historia, y creo que se hace muy interesante y no toda la historia con H mayúscula, que a lo mejor a veces es muy pesado, ¿no? Es muy pesado, yo no estaría legitimada para poder hablar de la historia con mayúsculas, pero sin embargo creo bien importante la divulgación de la historia, ¿no? En Ujú, lo que me puede tocar la fotohistoria a lo mejor, ¿no? Me puede exacto. tocar esta parte de los, ¿cómo les llamaban? Bueno, los fotógrafos gráficos, pero, ay, hay una palabra que se me fue, luego me voy a acordar. Sí, sí, Pero bueno, o sea, me toca contar esta parte y yo me di cuenta que a mí lo que me gustaba era cuando yo me entero de algo, me gusta compartirlo.
enteré que la gente, luego que le quieres contar algo de historia, es así como que, puta, y viene de nuevo, Exacto. voy a contar, hijo, y me empiezas a ver la cara de sufrimiento. Entonces, pues tuve que encontrar la manera de decir, ¿cómo no aburro, no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo no aburro a la gente con la que me quiero tomar un café? Y luego, pues ya se me hizo así como que, ay, bueno, qué padre, a lo mejor le cuento a la gente que está ahí afuera y le interesa a alguien. Y al mismo tiempo era la parte de, a ver, esto que te digo de cambiar, de Ujú. transformarnos, ¿no? Sí, Si sí. bien Agustín Víctor era reportero y él vio la fotografía y dijo, tengo que adaptarme y hacer unas fotos. Y luego de esas fotos se convirtieron en una agencia de información gráfica. Ujú. Luego de ahí una serie de corresponsalías para contar la historia de lo que había pasado. Y Exacto. luego su hijo hizo libros de historia de México. Y luego el hijo de ese señor hizo libros de historia de México, pero para otras empresas también. Ujú. Y entonces yo dije, obvio, ¿qué voy a hacer? Entonces, a ver, me toca aquí, yo aquí estoy formada, ¿de qué me va? Entonces dije, bueno, a ver, yo lo que quiero es que no se pierda, porque a mí me tocaba vivir en un momento donde, a ver, es que yo ya tengo unos años que cuando yo estaba chavalla, no había Facebook, ¿no? Exacto. O sea, en mi prepa no había Facebook, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Sí? Entonces, la cosa es que dije, güey, ¿cómo le hago para en primera no aburrir a la gente, para crearles esto? Porque yo veía que mucha gente que encontraba a mi papá y que veía las exposiciones, llegaban con mucho afecto, de Ujú. verdad, con mucho valor y con mucho apego a estas fotografías, a lo que Exacto. simbolizaban. Entonces decía, ¿cómo le hago para que esto que esas familias están representando y sintiendo, cómo se lo transmito a otras para decirles, mira, esto tiene valor, no porque lo diga Exacto. yo, sino porque de veras está bien bonito. Ujú. Entonces, ideamos la idea de Casasola México. Fíjate cómo nació. Nació con la idea de ponerle color a las fotos, tal cual. Ujú. Le pongo color a las fotos, los niños les va a gustar más, van a entender más que es un personaje, pero no, nadie quiere una foto por querer una foto. O sea, la Exacto. compras una vez, la ves en tu casa, la quitas a los 3 años. Entonces, dije, a ver, ¿qué queremos? Entonces, empecé con rollo, un cachito de historia para llevar, Ujú. desarrollar productos, desarrollar objetos donde se pudiera plasmar el valor de la historia de estas fotografías y que se convirtieran en algo deseable para que la gente quisiera incorporarlas a su día a día. Entonces hicimos una línea de bolsos, hicimos una línea de carteras, de libretas, de cojines decorativos, hicimos una serie de cosas y yo me lancé como el borras. Entonces, justamente, ay, exposiciones, hacemos Y exposiciones exposiciones también, ¿no? contar de esas que están re buenas. Pero entonces el punto era cómo lo hacemos. Y fíjate nada más que el reto fue grande y sigue siendo muy grande, ¿eh? Porque la cosa era, y la gente me lo decía, te lo prometo, esas son las cosas que hacemos en Casa Sola México. Exacto. Hacemos líneas de bolsas, Bolsas. libretas, todas muy bonitas, las pueden comprar en casasolamexico.com, qué barbaridad, para Navidad. Sí, claro. Este, pero fíjate que yo decía, ¿cómo le hago para que la gente en serio le deposite valor a estos objetos? Toda la gente, te lo juro, el 90% de las personas con las que yo platicaba y les decía, es que estoy abriendo una tienda y es que voy a tener estas bolsas y es que voy a tener estos objetos y es que voy a tener este rollo, toda la gente me decía, qué padre, es que seguro a los extranjeros les vas a vender un montón. Entonces, yo lo que entendía era, tú no me vas a comprar nunca ni un separador, ¿no? Porque pues me estás diciendo que eso es para Que los los ricos, extranjeros. ¿no? Ajá. Y bueno, lo padre fue darme cuenta que mi público, mi clientela eran mexicanos. Ah, mira. Eran mexicanos que lo que necesitamos los mexicanos es que nos ofrezcan un objeto donde se deposite esto que valoramos. Claro. La verdad es que sí valoramos mucho nuestra cultura, sí tenemos un apego muy grande y sí queremos portarla. Y Sí. entonces, empezar a encontrar a ese público y es un público muy variado, ¿eh? Tú no creas que es un segmento, no, 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 está en todos Muy lados, variado, ¿verdad? es Sí. maravilloso. Entonces, fue descubrir ese público fue muy padre. Fue muy padre decir: "Guau, yo pensé que iba a quebrar en 3 meses". O sea, te lo juro, dije: "Tengo para pagar la renta 3 meses". Y mira, creo que ella es la que te ha ayudado en Ella no, fíjate que ella es una amiga mía de Sonora que tiene okey. una marca
de Ah, ¿en serio? chamarronas, de chamarras intervenidas, y entonces hicimos una colaboración juntos, y ahorita es secretaria de turismo de San Luis Río Ah, Colorado. mira. Sí. Okey, okey, okey. Sí, Vi sí, una sí. nota que decía que ella era la diseñadora y Ella no sé. diseñó cosas, exacto, son sus chamarras, Okey. hicimos una colaboración con las fotos. Ah, okey. Y hace unas cosas padrísimas, hace una línea de ropa súper loca, padricísima, y ahora ya está vendiendo unos lentes, y hace cosas para Tania, se llama Tania. Hay que buscarla, les paso luego sus datos. Sí, 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 sí. Buenísima, está en San Luis Río Colorado y movidísima, una chava movidísima. En Déjame regreso sí, tantito, bueno, muchito de acá, okey, a porque ver, quería mostrar ¿por qué le vamos? ¿Por qué vamos? A ver. algunas fotos de las más icónicas del archivo Casasola. A ver, A ver, aquí ándale, estamos. Y quería justamente empezar, yo creo que con de las más famosas, a ver. que es la de la Adelita, ¿no? Que le llaman así la de la Adelita, Le y llaman la que Adelita, sí, y que justamente también la quise tomar aquí porque, mucha gente cree que solo los hermanos Casasola tomaban las fotos, ¿no? Y era todo lo que vimos hace rato, toda una agencia fotográfica, y había varios, como tú dijiste también hace rato, que, se retiraban y le daban o le vendían las fotos, ¿no? Para que él claro. las guardara justamente, ¿no? Claro, Eh, claro. y creo que este es él, ¿no? Este Jerónimo Hernández, el Jerónimo que Herra toma. oye, qué buena chamba hiciste, qué bárbaro. Es él, ¿verdad? El que toma Sí, la de la sí, Adelita. sí. Jerónimo Hernández. Oye, pues mira, te voy a contar que A ver, Jerónimo eso, Hernández era cuéntanos. fotógrafo al mismo tiempo que mi bisabuelo. Okey, Y entonces, pero él trabajaba en un periódico que se llamaba Nueva Era. okey, Entonces, durante la revolución, la primera etapa de la revolución, que fue la maderista y los levantamientos de como Zapata y todo el rollo, fue cuando Jerónimo Hernández toma esa fotografía de la soldadera, la que okey. conocemos de la Delita, Sí, y la publica por primera vez en el periódico Nueva Era. okey, Ya cuando pasa la decena trágica, Jerónimo Hernández se retira de la fotografía exacto. y se va al trabajo público, ¿no? A trabajar Ujú, en gobierno. exacto. Entonces, lo que se usaba en esa época, que tengo que qué importante la labor de Agustín Víctor Casasola. Lo que se usaba en esa época era que los fotógrafos dejaran en las oficinas de los periódicos los negativos que habían hecho en su trabajo, ¿no? Okey, En su vida. Ahí vivían, era como una bodega o por ahí, o ahí se guardaban. okey. Y cuando él se retira, pues como no, era cuate de Agustín Víctor, y le dice, oye, pues tráete tus fotos, no seas así, ¿no? Entonces le lleva sus fotos, se las entrega, yo no sé si se las vendió, se las regaló, lo que sea, eran cuates, no sé, ahí se las dejó, ¿no? Dijo, de que te las cuiden allá, que te las cuiden acá, te las cuido acá. Claro. Y el caso es que fíjate qué maravilla, que por esa amistad entre Jerónimo Hernández y Agustín Víctor Casasola, ese negativo que acabas de ver se salvó, Fíjate. porque durante la decena trágica, pues los que se estaban dando en la torre ahí, cañonearon el periódico Nueva Era y No lo me dejaron digas. casi destruido. Entonces, seguro que esa fotografía hubiera perecido Claro. si no hubiera sido por el tesón de Agustín Víctor Casasola y el estar todo el tiempo diciendo, oye, si ya no quieres, tráete, si ya no quieres, tráemela, ¿eh? O sea, yo te cuido, yo te la cuido. Entonces, fíjate nada más lo que Pero es la sabiendo el valor, siempre creo que viendo el valor, él ¿no? Que siempre vio el valor. Mira, a lo mejor no se llegó a imaginar a lo que llegaría a ser, pero él sí le vio no, el valor y decía, oye, ¿cómo lo voy a tirar? O sea, claro. sencillamente no lo puedo tirar, No ¿no? O lo sea, ¿cómo puedo tirar. vas a tirar eso? Eso no es basura, ¿no? Sí, O sea, yo claro. me conozco esas frases muy bien. Este, Déjame leer, unos comentarios que ya ay, llegaron. sí, claro. Dice Carlos Estrada, qué bonita reflexión, no sé a cuál se refiere en particular. Dice, ¿sabes Gracias. quién, le tomó esta foto a Gustavo Casasola? Me imagino que la de la Plaza de Toros. Fíjate que no ¿Quién sé, habrá sido? Es buena pregunta. fíjate que no, yo creo que un cuate Un que andaba cuate. por ahí. Sí, y Pudo él haber sido mismo. su propio papá. Puede ser, Sí, claro. pudo haber sido el propio Agustín Víctor, sí. Carlos dice, tiene el rostro triste de la foto de tu abuelo cuando estaba Sí, estaba entregando el archivo. enojado. Evidentemente es como dices, Sí, se desprendía de algo muy importante para él. Sí, 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 estaba dejando ir un hijo, o sea, sí. de verdad, o sea, Y sí, dice Cristian Calvera que le mandamos un gran saludo y le sí, agradecemos que haya sido el vínculo entre tú y yo. sí, Dice, qué sí, grandes imágenes e historias, pero sobre todo la cantidad de información e investigación que hay detrás. Muchos saludos, Vania, mi admiración siempre, una maravilla de artículos en Casasola, de verdad. Y sí, ay, gracias, la Cris. verdad que sí. Eh,
Alain San Román dice: excelente plática, saludos a Vania. Y Carlos por ahí nos saluda otra vez. Quiero pasar a otra de las fotos que también son icónicas y Ay, quiero que ay, me platiques que esta creo que sí la toma tu bisabuelo, ¿o no? sí, Sí, ¿verdad? casi todos, bueno, no casi todos, pero hay como 4 o 5 fotógrafos que la toman. Que fue un momento bien importante. A ver, Sí, es 1914, esa foto fue el 6 de diciembre. El 4 de diciembre ya estaban en la Ciudad de México la División del Norte y el Ejército Zapatista. Imagínate, exacto. ya habían hecho del país un revoltejo y no se conocían estos dos, ¿no? Sí, Entonces se conocen en Xochimilco, de esa no hay foto, ¿eh? O sea, como que hay fotos okey, separadas, pero no hay foto junto de ellos ahí, como que okey. ahí sí fueron como de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero ya cuando desfilan y llegan a Palacio Nacional, pues ellos tienen que subir a Palacio, tienen que subir a Palacio. Desde los balcones donde se da el grito, pues ellos se asoman por todos y están viendo sus ejércitos desfilar, que eran un chorro de hombres, ¿no? Si el desfile de ahora, como lo vemos, imagínate Sí, en ese momento, entre el furor de la gente en la Ciudad de México y los que están desfilando, y la verdad no creo que haya sido algo muy ordenado. Entonces están ahí. La leyenda es esta. Cuenta el bisabuelo que pues ellos estaban allá adentro tomando las fotografías para la prensa. ujú, Entonces, de repente se cansan, porque pues imagínate, vienen de claro. Xochimilco a caballo, están ahí, ya llevan un rato en el alboroto, se cansan y quieren sentarse, punto. Entonces, ahí estaban las sillas, ¿no? La sillería del salón ahí estaba. Entonces, se las empiezan a acomodar para que se sienten. Los fotógrafos ven la oportunidad en ese momento, una foto, porque ella se acerca a la silla dorada y es donde empieza a decir tanto nos estamos matando por esta Es silla, que la fregada, y se sienta, ¿no? Muy como era él, muy sí, norteño, muy halagada, no porque quisiera ser presidente, no por exacto. así como, es por esta madre, en serio. Entonces se sienta ahí en esa silla y pues bueno, le dicen, a ver, foto, y los empiezan a arengar, ¿no? Entonces ya le ponen a él así, se sienta ahí Zapata y está Tomás Urbina y el que está parado ahí es Rodolfo Fierro y está Otilio Montaño por ahí y luego casi nadie habla Sí, de es una lo que te iba a señora decir. que está allá atrás. Exacto. Y Yo no fíjate, había reparado, no, hasta que me fijé no, bien y vi una entrevista que tú hiciste sí. y no había visto, pero platícanos. Ya te voy a contar que yo en algún momento le pregunté a mi papá hace muchos años, oye, ¿quién será esta señora? Me dijo, mira, tuvo que Entre haber todos sido los alguien hombres. muy importante, porque es la única entre todos los hombres. Sí, La verdad, no sabemos, me dijo mi papá, la verdad, yo no sé bien quién sea. Me mencionó, pueden ser estas mujeres dentro de lo okey, que mencionó, puede ser Dolores Jiménez y Muro, puede ser bla, 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 o puede ser la viuda de un general muy importante que la hayan tomado en mm, consideración, ¿no? claro. Entonces yo decía, pues no se me hace. O sea, no se me hace que seas la viuda de un general. Y que, a ver, es que Tomás Urbina, el que está a la derecha de Villa, era un sanguinario de lo peor. Okey, Rodolfo Fierro, otro tanto. Toda la banda, además, zapatistas que estaban cuidando, digamos que cada uno iba con su estado mayor. sí, O sea, claro. ¿cómo te la escuelas? No hay manera. Exacto, O sea, o no hay manera que salgas viva, o sea, por el amor de claro. Dios. Entonces, hace unos 12 años encontré un artículo de una historiadora argentina que Okey. se llamaba Who's That Girl? Ah, mira. Y ese artículo hablaba justamente, era parte de una tesis como para una maestría. Y Okey, entonces hablaba de una investigación que había hecho sobre que esa mujer, ella la identificaba como Dolores Jiménez y Muro. Entonces, okey. a partir de eso, empecé a revisar muchísima iconografía, bueno, no mucha, ¿eh? O sea, las 3 No hay son mucha, me de imagino, Dolores exacto. Jiménez y Muro, pero empecé a revisar las cejas, escaneé esta Ah, fotografía lo mira. más grande que pude, la retoqué, le puse todo el rollo, o sea, con las cejas, con el rollo, con todo, o sea, con todo lo que hubo y con los estudios históricos que se han hecho. Y justamente en el Colegio de México se habían hecho también estudios que también la mencionaban y la ubicaban como es. Entonces dije, ya, aquí, yo ya sé. Yo un día tuve la oportunidad de hablar con el doctor García Diego y le pregunté directamente, dije, porque él es experto en zapatismo. Y le Okey. dije, a ver, doctor, yo tengo esta información, yo estoy casi segura porque ya le revisé las cejas de arriba para abajo, porque ya le revisé todo, porque ya vi todas estas investigaciones. Me dijo, sí, es Dolores Jiménez y Muro. Entonces, lo que hicimos nosotros acá fue decir, bueno, ok, ya hay una investigación seria académica
que está soportando la identidad de la persona que está en la fotografía. Hay okey, una lógica irrefutable que la mujer que está ahí presente haya sido una mujer de gran valor, ¿no? Porque Dolores Jiménez y Muro era una periodista, fue una mujer de valor, de verdad no tienes una idea lo que es okey, esta señora. Ella hizo un plan político, ella desarrolló el prólogo del mira, Plan de Ayala. Cuando Porfirio Díaz le hace la tranza electoral esta a Madero, de que lo meta a la cárcel para que no participe en las elecciones, Dolores Jiménez y Muro se manifiesta con otras señoras sufragistas y feministas, bueno, luchadoras sociales, vamos a decirles sí, como. sí, Y fíjate nada más, es que yo lo cuento y se me pone la piel chinita. sí, Ella va y se manifiesta en la glorieta de Colón con mira, una pancarta que decía: "Es tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar". Hoy, guau, la glorieta de Colón es la glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? sí, Entonces, me parece tan maravilloso cómo se juntan estos momentos históricos y reconocerle, darle su lugar. Entonces, lo que hicimos nosotros hace un año y medio más o menos fue decir, bueno, nos toca, porque ¿quiénes bautizaron la foto? Pues acá se bautizó. Pues, ¿cómo se exacto, llama? Pues Villa la silla presidencial, porque ¿cómo? Pues porque el señor ahí está sentado, ¿no? claro, Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la fotografía es Dolores Jiménez y Muro, Pancho Villa y Emiliano Zapata en Palacio Nacional tal día. No fíjate, podemos dejar de mencionarla. O claro, sea, ya en este contexto histórico, en el mundo que estamos viviendo, sí es cierto que no podemos negar lo que estamos viendo, tampoco podemos seguir contando la historia de esta foto a la mitad. totalmente. Pero Entonces, mira, lo que te decía hace rato, cómo esas historias dentro de la historia te hacen mucho más relevante y mucho más rico este momento, que a lo mejor lo hemos visto, esta foto la hemos visto miles de oh, veces, claro, y sí, claro, yo en particular no había reparado en que había una mujer ahí, y mira todo lo que nos cuentas, y le da todavía un sentido mucho más amplio, ¿no? claro, claro. Pues sí, La la pues sí, verdad que ese tipo de cachitos de historia esos son esos cachitos de historia, a eso nos dedicamos por son acá. bien enriquecedores, porque te digo, Gracias. yo no había reparado en eso y te va contando, pues, mucho más allá de lo que todo mundo cree o ha escuchado, ¿no? Fíjate que si nos, es que si te cuentan muchas veces la misma historia, te la vas a creer. Exacto. Pero entonces, si no le investigamos más sobre esa historia, pues nos vamos a quedar siempre con una sola versión. Sí, Pues, creo que es bien importante en la chamba que hacemos, la que nos toca aquí en Casasola, México, que es a partir de la colección de mi abuelo, pero yo valoro muchísimo el trabajo que hacen muchísimos divulgadores de historia, los ujú, sigo, los aplaudo sí, y son mi ejemplo, ¿no? O sea, yo quiero ser como ellos también. Y es que la idea es que la gente pueda tener la opción de acercarse a estas conjeturas y a estas posturas y estos conocimientos de formas diferentes. ujú, ¿No? Porque si nada más nos quedamos con la historia con mayúsculas y luego esta riña de no, no es así, es como yo lo exacto, digo, híjole, caray, o sea, si ahorita somos tan convulsos, somos tan diversos, tenemos tantas posturas, no es que sea nuevo, es que siempre lo hemos sido. ujú, Entonces, mientras más exacto, exacto, conozcamos nuestra historia, mientras más conozcamos esos pasajes, esos personajes, pues más le vamos a tener esta visión abierta, ¿no? O sea, siempre digo que si nada más nos quedamos con lo que aprendimos en algún momento, pues vamos a ir como caballito de Calandria. Y si vamos totalmente. aprendiendo más cosas, vamos ampliando nuestro horizonte y sabemos que hay menos cosas que juzgar, hay más cosas que decidir, hay necesidad de salir a votar, Sí, hay muchas responsabilidades que tomar. totalmente. Y voy a hacer un anuncio, de la próxima semana. Vamos a tener a Claudio Lobnitz, antropólogo social, de los más importantes en México y creo que en el mundo. Y justo es eso, el rescatar y el entender el pasado para entender el presente y el futuro, ¿no? Eso creo que es importantísimo, Totalmente. y es mucho valor el tener las fotografías, el haberlas conservado, pero también esto que hiciste tú con esta foto de además, pues investigarle un poquito más o un mucho más para saber qué más hay, ¿no? En todo esto. Fíjate que esa es parte de lo que estamos haciendo ahora, tratar de encontrar alrededor de las fotografías principales que se han considerado Ujú, principales, todo lo que hay alrededor, y alrededor exacto. hay muchísimas mujeres trabajando. Estamos trabajando justamente en exposiciones que estén hablando de la mujer en los cuidados, en el trabajo, en el liderazgo, en la participación política, y la idea siempre es encontrarlas trabajando. En este mismo archivo, las mujeres estaban catalogadas en una sección que se llamaba Mujeres, ¿no?
Ujú. Y por mi papá, que es el más progre de, pues, su abuelo y su Sí, papá, sí, hay una sección que se llama feminismo, donde está la lucha del sufragio mira. femenino. Entonces, lo malo es que en la sección de mujeres encontrábamos una variedad de mujeres participando en eventos en los que básicamente la fotografía reafirmaba la condición Mm, femenina claro, probada por la sociedad, claro. ¿no? Y entonces tú decías, ¿y las que están trabajando? Exacto. ¿No? ¿O dónde están las que son como mi mamá? Como ¿No? Piedad ¿Dónde Casasola están las que también, son ¿no? como Piedad? ¿Dónde está mi abuela? ¿Dónde está mi mamá? O sea, Ujú, porque no están ahí posando de señoritas muy bonitas de sociedad. No, o sea, qué claro. bonitas fotos, qué padre que se hicieron, qué buenas vidas, pero no son todas. Pero había otra parte, ¿no? Y Exacto. de ahí Entonces, surge, me imagino, la idea de la exposición. la idea de la exposición, fíjate que esto ha sido como una avalancha. La idea Okey. de la exposición surge porque yo quería hacer algo sobre mujeres y que no fueran soldaderas, porque queríamos desmarcarnos un poquito, que es imposible, pero tratar Sí, de crear una visión de que somos un acervo más grande que no solo habla de Revolución Mexicana. exacto. Entonces hicimos una exposición de mujeres en la que, eso sí, la línea siempre fue mujeres trabajando, o sea, Okey. mujeres haciendo algo, ¿no? Y en aquel momento que fue 2016, contamos con el apoyo invaluable de ONU Mujeres, Mm, quienes nos guiaron y de quienes aprendimos muchísimo, porque entendimos cuando las fotografías estamos hablando de cuidados, que es trabajo no remunerado, cuando estamos hablando de trabajo, de pioneras de liderazgo de las famosas, de las anónimas, de las ujú, participaciones políticas. Entonces, en ese sentido y con ese aprendizaje, volvimos a entender y a trabajar en la colección, okey. con la intención ahora sí de encontrarlas. O sea, si vamos a trabajar en un libro que hablara de la electricidad en México, Ujú. vamos a buscar que dónde están las mujeres alrededor. Ah, mira. ¿Dónde están las mujeres alrededor en las selecciones de obreros, en las secciones de agrario, en las secciones de sindicatos, en todas las, en deportes, ¿no? En toros hay una sección donde hay Ujú. mujeres ahí. Sí, Entonces, encontrarlas en estos lugares donde siempre han estado, es que para mí esto es un retrato de la sociedad mexicana. sí. Este archivo es una colección que hizo un señor que nació en 1900, que Eso. continuó su hijo, que nació en 1937, donde compilaron la historia de México que se les fue cayendo en las manos y Ujú. coleccionaron sus cachitos de historia, ¿no? Cachitos de historia. Entonces, en esta colección, cuando ellos hicieron libros contando la historia de los hombres, porque era como les enseñaron a contar la historia. Claro. Pero en esa historia y en esos documentos que compilaron, como en todo México, están presentes las mujeres. Solamente que como en todo México, no se habían mencionado, no se habían reconocido. Claro. Entonces, hacer esta chamba ahora para mí es lo más importante y es lo que tenemos que tener en mente, es como un hilo rector en el que vamos y desarrollamos también muchísimo trabajo, que vamos a trabajar mucho de Pancho Villa el próximo año, que son Ah, los mira. eventos del aniversario luctuoso y que seguimos mucho con la línea histórica, pero sin dejar de lado y sin obviar ahora que las mujeres estuvieron presentes Rescatar en cada toda mujer. esta labor. Mira, aquí tengo algunas fotos bueno, este es de la fototeca, pero Sí, déjame Juteca, aquí, qué cosas mira, tan hermosas también. que justo como decías, tenían, separados los temas, ¿no? Y uno eran Sí, sí, sociales y sociales, eran sí, los 15 años, ¿no? sigue separado sociales, tiene su caja muy bonita, son maravillosas. Es que Me también puedo son imaginar. unas cosas maravillosas porque nuestras tradiciones, nuestros festejos, las cosas que nos unen ahí como sociedad, y es que los pasteles, los vestidos, la gente, porque aparte como esto es bien padre, son fotografías que se tomaban para la prensa, para Ujú. las revistas de la sección de De sociales. sociales. Ajá. Pero entonces, evidentemente, las fotografías que se quedaban en los periódicos, porque eran las que se habían publicado, eran donde toda la familia salía bonita, donde todos se estaban diciendo, ay, es así, porque todos salimos con los ojos abiertos Claro. y muy guapos. Y las que se quedaban los fotógrafos, como hasta la fecha pasa, Sí, cuando tú vas a una boda, toman las exacto. fotografías y pues no te dan donde la tía salió así, o sea, te dan las fotos bonitas, ¿no? Claro. Pues, todas las que no eran perfectas eran las que se quedaban, o sea, eran las que nos quedamos. Entonces, no Sí, es que yo me ría de estas fotos, es que se quedaron por algo, ¿no? Entonces, aquí están las chistosas. sí, Un día sí, vamos a sí. hacer algo con eso, es muy bonito ese trabajo. Eso estaría buenísimo. Y esto es sociales, quinceañeras, y acá tenía Mm, toros, como bien toros, decías. hay una sección entera que se llama toros. Sí, sí, sí. Sí, Mira, bien se llama interesante. toros y deportes. Y sí, aquí están los deportes, mira. Ahí están los deportes. Apenas se ve, pero ahí está,
Los de las uno bicicletas con aquellos saltando garrocha, creo, y y sí, la bala, atisísimo, la no, bala, es impresionante. exacto. Sí, Oye, sí, te iba a preguntar, como sí. decías tú hace rato, el archivo en 1976, bueno, cuéntanos tú, en 1976, pasa a manos de Lina, ¿verdad? Sí, en 1976, en este evento que veíamos la foto de mi Ajá, abuelo, se entrega el INAH, el gobierno federal compra el archivo y ya desde ese momento lo que se compiló en la Agencia de Información Gráfica, estas cosas que veíamos de Agustín Víctor con ujú, Jerónimo Hernández, esa primera generación de fotógrafos de prensa, ese trabajo está en la Fototeca Nacional, en el INAH y se puede consultar en la mediateca. exacto, Exacto, en exacto, el que está en Exponumento en San Pachuca. Francisco, y es un paseo bien padre si se lo quieren dar y tienen cosas muy padres. Me mandaron el otro día unas fotografías de la ofrenda que pusieron, que está Ah, mira, buenísima ahora en Día de Muertos. Es un lugar maravilloso y de verdad que sí, vale lo la pena recomendamos muchísimo. llegar y darse la vuelta por allá, y van a ver la cámara de mi abuelo, esa que se la van a ver por Exacto, ahí. Esto está exacto. padrísimo. Pero a ver, Y ¿cómo está? Porque, bueno, está, todo eso ya pertenece a Lina, sí, 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 todo eso es el gobierno, sí. y también el archivo digital, que se puede consultar, Bueno, a ver, públicamente, no, o sea, es que el archivo que ¿cómo ellos es? A ver. tienen lo han digitalizado y lo han Okey, puesto en un sitio que se llama Mediateca, mediateca, y exacto. gracias a Dios en esa mediateca se puede consultar y ya, es mucho más fácil solicitar Sí, las fotografías. Entonces, eso es lo que tienen allá ellos. Y nosotros lo que tenemos también es un servicio de consulta sobre la colección de mi abuelo, esta que les cuento de los okey, libros de historia, ¿no? De los fragmentos de merografía, de los documentos, de las postales, de las fotografías mismas que él compiló a lo largo de toda su vida. Entonces, digamos que nuestro archivo es el hermanito menor del de la fototeca, okey, compuesto por materiales diferentes y creado con una intención diferente. El totalmente. archivo que está en la fototeca fue creado como una agencia de información gráfica donde se compilaron materiales fotográficos de los periodistas gráficos del momento, ¿no? Exacto. Y el nuestro es una colección que hizo un señor que le gustaba coleccionar fragmentos de historia de México para hacer libros de historia de México. Entonces, tienen espíritus diferentes Bien, claro. y pues lo que no está allá está acá, lo que aquí no está. Exacto, son complementarios, ¿no? Son complementarios, el de allá es enorme, nosotros tenemos algo mucho más reducido, pero pues sí, ahí estamos, ahí estamos. Quería, pues, ya en la recta final, seguir mostrando de las fotos, pues, Ajá, icónicas e importantes, esta de Pancho Villa, ahí que está. además me impresiona la calidad, ¿no? Y la, Y aparte, eh esa foto que te impresiona la calidad, fíjate que si tú la haces grande y si la gente la puede hacer grande después, ujú, se van a dar cuenta que van a decir: "Ay, ¿a poco estaba maquillado?", pero no. Lo que pasa es que como eran fotos para la prensa, pues vamos a acordarnos que para que se pudiera imprimir bien con este tipo de impresión, todo el rollo, tenían que retocarle muy bien, o sea, si a lo mejor había salido borrosita la ceja o, claro. híjole, no se le ve bien el ojo, entonces esa fotografía por ahí tiene como que delineado el ojo, delineada Okey. el iris, porque tenían que hacer que se viera bien para la prensa, entonces por eso ahorita lo ves de lejos Era y el dices: Photoshop de "Órale, aquel buenísima la entonces, foto", pero tiene su retoque a la antigüita, el Photoshop de aquel entonces. desde aquel entonces, exacto. Esta de los Ay, salud. salud, que esto, que el otro, salud. ¿Esta tiene nombre, sabes? Pues aquí le dicen los borrachitos, Los la verdad borrachitos, es que, no sé, los del pulque. Yo toda mi vida la he conocido como los los borrachitos. borrachitos. Sí. Pero es chistoso cómo, algunas se hicieron muy famosas, ¿no? Y la verdad que la Ujú. cantidad es impresionante. Yo me eché un clavado pequeño ahí en la mediateca, no, bueno, hay Joyas, ay, joyas. ¿cuántas fotos fueron En la que pasaron a mediateca línea? casi llegaban a los 500,000 negativos, Fíjate, son 490,000, algo así. puf, Negativos, registros, fotos que se fueron para la mediateca, en esa entrega del 76. Y hay unas cosas impresionante. maravillosas. El trabajo que hacen allá es maravilloso Sí, en la ¿verdad? conservación, en la difusión, todo, sí. Sí, 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 sí. los invitamos a que es mediateca bueno, en la fototeca y ahí pueden Si ponen encontrar mediateca, mediateca, abre, exacto. ahí les pone el link y ahí ya abre. Y ahí Y ahí pueden pueden echarse y un aparte son de clavado, los fondos que tienen, porque tienen fondos de muchísimos fotógrafos, es de lo más interesante. fíjate. Y es Tienen el museo también de la fotografía, y ¿no? tienen un museo con exposiciones temporales y permanente. No, 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 es una joya. Mira todo esto Ah, esa sí que, es nuestra, sí. puf.
en plena batalla, aquí Sí, 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 Madero. sí, ahí Madero con las maestras, fíjate nada más que el de abajo, donde el de abajo tuerto se llama Eduardo Hey, Okey. señor que transitó así transversal, así como por toda la política mexicana y se murió hasta los 50s, Ah, mira. 40s, sí, bueno, por ahí. Pues, o sea, se echó toda la revolución así parejito, o sea, le duró más la vida política que el propio Maximato, o sea, fue de guau, órale. Es lo que te digo, que esto que están haciendo es espectacular de encontrar estas historias en las fotos que ya se conocían, pero estas Sí, historias que te cuentan otro ángulo, ¿no? De lo que se vivía en aquel entonces. exacto. Es que fíjate que al Y final mira del día nomás, es que ve nada más eso. O sea, pero a ver, Pancho Villa. y así se subían a un caballo, o sea, perdón, eso no era comodidad. O Sí, sea, no. no, eso yo tampoco quiero saber a qué olían esos señores, porque Sí, es que ya llevaban como unos 2 o 3 días sin bañarse, ¿no? O sea, exacto. no, no, o sea, es que también está como complicado. Pero fíjate, y el de al lado, o sea, cuánta canalla trae. Y hay agua, o sea, que no les falte el parque. No, 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 Sí. buenísimo, Es que buenísimo, todo lo buenísimo. que trae una foto, ¿no? Que a Todo, veces la pasamos así por alto y vemos nada más por encimita, claro, pero todo claro. lo que nos puede enseñar, déjame ver si sí, mira, aquí Ay, traíamos otras. buenísimo, una sudadera. A mi papá le choca esa foto, no sé por qué. Ah, ¿sí? Me gusta. Sí, sí, sí. ¿Qué? Está muy mona. Y mira, tú Ay, es decías que a ver, que es a que a ti ver, te gustan este es tipo de que, fotos, ¿no? yo la vi, la adoré, me morí de risa 15 minutos. Dije: "No puede ser la maravilla de foto que estás abanderando a un general, un señor, y de repente el banderazo en la cara", ¿no? En la Yo cara. la más feliz de mi interpretación. Y luego cuando voy con papá, porque mi papá es una magia, o sea, mi papá, aunque este señor no sepas quién es, mi papá te dice quién es el señor al que no se le dio la cara. Ah, ¿en serio? Sí. Y entonces papá me dice: "Ay, no, ¿cómo crees? Está besando la bandera". Y dije: "No, o sea, me acabas de matar todo". O sea, yo había hecho algo mágico de esta cosa de: "Ay, me está quitando la bandera porque ya me vino acá". Sí. O sea, no, no, no. Pero bueno, la magia de las fotografías, cada quien la puede interpretar como le dé la gana, hacer la suya como le dé la gana. Y yo me quedo con la idea de: "Te la estoy dando y se te fue a la cara". Y Y se entonces te fue a la no cara. se está riendo y ya. Ya soy muy feliz Oye, así. ahorita que comentas de tu papá, platícanos un poco de tu papá, en dónde entra él y, bueno, Mi tú papá platícale y yo ahorita pongo empieza unas a fotos. trabajar desde nació en el 37, desde los 50 se empezó a trabajar con sus tíos en los periódicos y él hacía como chamba de fotógrafo de prensa. Mira, mi Mira, aquí lo tenemos. papá, qué cosa tan Y guapa. tiene 85 años, Tiene ¿verdad? 80, los primeros, sus primeros Sus 85. primeros 85. Sí, sí, sí. Entonces él empezó a trabajar igual que todos, como fotógrafo de prensa, pero justamente mi abuelo estaba haciendo ya los libros de historia de México, entonces a él le tocaba diagramar los libros, hacer la chamba de diseñador gráfico, y entonces él armaba los libros con mi abuelo. Entonces, realmente todos estos libros que conocemos de historia gráfica de la Revolución y de 6 hilos de historia gráfica de México, Ah, mira. de anales gráficos de la historia militar y todo el rollo, mi papá los hacía con mi abuelo. Entonces, él Okey. se dedicó a la carrera editorial 100%. Entonces, siempre, por eso tengo que esta tradición que se fue quedando, ¿no? De que en esta parte de la familia nos hicimos cargo o nos quedamos con la parte del desarrollo de libros. Y mi Okey. papá se volvió historiador, se Sí. volvió iconógrafo y entonces él ha dado consultas de iconografía, te puede identificar personajes, te puede identificar hechos históricos, Okey. es buenísimo para estas cosas. Todavía el otro día, ¿qué te cuesta? Hace 6 meses, justo me dice, qué bárbaro, me dormí a las 4 de la mañana. Yo, ¿por qué? No, hombre, es que me estaba echando este libro, que no sé qué, bueno, casi se echa un libro de 400 ¿En páginas. serio? Y dije, qué bárbaro, no manches. Entonces, él le encanta esto, él da pláticas, da conferencias, durante un tiempo dio muy seguido pláticas de historia de México y de fotografía en la Revolución para la Escuela Mira. Nacional Preparatoria, y se ha dedicado a eso, él se dedica, justamente a él lo vienen a ver mucho, lo vinieron a ver mucho para hacer investigación sobre libros de historia de México, los investigadores que hacen los libros de historia de México, en algún momento pasaron por aquí con él. Mira, qué Sí, sí, interesante. A sí. ver si lo podemos entrevistar en algún momento. Ay, sería maravilloso, a él Estaría le padrísimo, encantaría. estaría Claro padrísimo. que sí. Y mira aquí tu mamá. Ay, no, bueno, la madre es una botana, velos congelándose ahí.
Sí, sí, sí. Creo que aquí les acaban de poner la vacuna, según yo, porque Qué les buena dieron su paletita, ¿no? balconeada, se van a enojar. Sí, Sí, justo, les di su paleta porque se portaron muy bien. Entonces, sí, justo, los vacunaron ese día y se sí, ganaron ¿no? su paleta. Y mira, quería mostrar estas. No, ya, qué Está balcón, ahí no, contigo. Álvaro. Qué Pero bárbaro. siempre ha habido una relación muy estrecha con él, ¿no? En particular, Sí, ¿de dónde sacaste todo eso? Qué pues ya bárbaro. ves, hicimos Está nuestra chamba. buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, Y, pues sí, ahí estamos, sí. y te quería preguntar cómo era la Ajá. Vania chiquita, la Vania pequeña, Ay, muy tímida. ¿sí? Sí, muy tímida, muy miedosa, muy reservada, sí. ¿A Sigo poco? siendo, ¿eh? Nada más No, no te lo como creo. personaje, me ponen una camarita enfrente, hago cosas y luego ya me voy y me guardo en mi casa. No, no creas. ¿Cómo te iba en la escuela? ¿Cómo te iba en historia? No, no, mal, mal, muy ¿Mal? mal, muy ¿Por qué? mal. ¿Por qué? Porque a mi maestra en la escuela, en la prepa que yo iba, me entregaban unos como apuntes de donde se iba todo el curso. Y entonces yo le Ok. decía a mi papá, ayúdame a estudiar. Entonces le daba mis engargolados, me decía, a ver, ¿qué tienes que estudiar? Yo esto. Entonces me los veía, me los tachaba, me los corregía, y yo reprobaba, ¿En porque yo serio? no contestaba lo que querían que contestara, porque pues yo les echaba un choro que me habían echado a mi papá, pero pues eso no iba en el examen. Mal, me iba mal. Mal. Muy mal. Ahora no me va tan mal, pero antes iba muy, muy mal. Sí. Muy bien. Oye, pues yo te quiero agradecer, de verdad, qué plática tan interesante, rescatar todo esto que hemos comentado, la verdad, bien, bien interesante. Pues todo esto, todo este recorrido que hicimos desde 1900 hasta ahora, y justo acabar Sí. con esto que están haciendo ustedes, que de verdad es bien, bien valioso. Eh, Dime algo, ¿tienen tienda física? Tuvimos, ya no tenemos tienda Ya no la tienen. física, Todo tenemos es, tienda virtual, está en casasolamexico.com. Hay una parte en la tienda donde pueden encontrar los cachitos de historia, que justamente dice tienda y hay dos secciones, una que dice cachitos de historia ujú, y la otra dice colección. ok, Entonces, cuando la gente quiere adquirir, que quiere regalar o quiere para su casa fotografías de estas clásicas de las que tenemos nosotros, ahí las pueden encontrar, las pueden pedir por el tamaño que quieren, el tipo de papel que quieren, se cotiza solito y ya se las mandamos. buenísimo. Pues muchas felicidades por esa labor que siguen haciendo y lo que sigues haciendo tú de divulgación de la historia, la verdad, importantísimo. Y la verdad, la manera como lo haces. ¿En dónde te pueden, dinos dónde te pueden escuchar y ver? Escuché y ver, fíjate que colaboro con Janet Arceo, y Exacto. ella por ahí como cada 15 días, por allá Sí, estamos contando nuestros cachitos de historia sí, en sí. el 1470 de AM en su programa, que justamente hoy cumple 40 años. Ah, mira. Padre, oye, que alguien cumpla 40 años con un programa, ¿no? Sí. Felicidades a Janet Arceo A desde Janet Arceo, claro. y Estaba viendo algunos de tus colaboraciones y sí, se me antojaba también entrevistarla, fíjate. A ver ay, es si, buenísima, si es luego la es una buscamos. adoración platicar con ella. Sí, 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 Y sí, sí. y 40 años de su programa. 40 años de programa, imagínate eso. Entonces, tengo la bendición de estar con ella. Y bueno, tenemos unas redes sociales en Exacto. Facebook que se llama Archivo Casasola, donde hay una comunidad muy activa que yo los valoro mucho y los considero una parte extendida aquí de la oficina, Sí. porque me ayudan mucho con todos sus comentarios y con todo el apoyo que nos dan. Y bueno, tenemos ahí redes en arroba Vania Casasola en Instagram. Ahora que me desbloqueé Instagram, me dejo volver a Que te interactuar con bloquearon, él. ¿verdad? Sí, me bloquearon, pero ya volveré. Ya volverás, volverás. Oye, pues muchas felicidades, de verdad, muy recomendable la fototeca, la mediateca, Biblioteca. Casasola México, la tienda de Casasola México y el archivo Casasola en Facebook. Todo eso lo recomendamos muchísimo porque de verdad se van a encontrar cosas bien, bien interesantes. Omar, muchas gracias. No, gracias a ti. Déjame leer los últimos comentarios Vale, que vale. dice Otón Rafael dice, qué padres historias y qué simpática es Vania, Julieta Gracias. y Otón. Y LOL77 te aplaude mucho, yo también. Y Ángeles Garduño dice, qué gran charla, muchas felicidades, Vania, besos. Ay, besos a todos, gracias. Pues sí, muchas gracias de verdad. Sigue con este trabajo bien valioso, que pues es herencia de todo lo que vimos ahorita. De verdad, el apellido Casasola pues es sinónimo de fotografía y de historia, ¿no? De recuperación histórica y de divulgación histórica. Y Así que esperemos que sigue así con sea. eso, te seguiremos en todo lo que hagas. Cuídate Gracias. mucho y bueno, ahí estamos, cualquier cosa, ¿sale? Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron o escucharon y estén pendientes la próxima semana, Claudio Lomnitz por acá. Muchas gracias, cuídense.